Beatriz Alurralde, referente de SIDOT, se reunieron ayer con el secretario de Estado del Gobierno, Raúl Albarracín, para plantearle la situación del sector docente, que tiene muchos inconvenientes, muchos problemas para poder iniciar el ciclo lectivo con normalidad. Hay reclamo por el salario, la partida para comedores escolares. Hay otros puntos que justamente los vamos a hablar con Beatriz. Beatriz, buen día, bienvenida a LB7, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de LB7, del programa La Dosis Justa. Buenos días, Carlos Rearte, buenos días, Naomi Paris. Un placer charlar con ustedes. El placer también es nuestro que tengas este ratito para nosotros, en medio de una situación que uno piensa que falta un montón para el inicio del ciclo lectivo, pero mientras tanto ya hay que empezar a preparar todo y los inconvenientes siguen estando ahí, Beatriz. Así es, de hecho estos inconvenientes ya vienen de gestión anterior, de la gestión anterior del ministro que ya no está. Venimos con una situación de arrastre con lo que es los salarios docentes desde el 2015, que tenemos una pérdida bastante importante en lo que es la recomposición salarial, y últimamente mucho más todavía con todo lo que está sucediendo con la inflación y el aumento para el sector docente ha sido cero. De hecho, lo último que se recibió fueron ese bono de 40.000 pesos, que fue que comenzó en el mes de octubre, y desde allí el aumento fue cero, al básico sobre todo, que es cuando ahí se puede diferenciar en la escala, digamos, en la pirámide salarial docente. Y bueno, entonces entre esas cosas, el salario es uno de los puntos, pero nosotros ayer tuvimos la buena voluntad, digamos, del gobierno de la provincia, representado por el doctor Raúl Albarracín, secretario de Estado de Relaciones Institucionales y de Gobierno de Tucumán, de recibirnos, y al cual le elevamos un petitorio con los puntos que marcamos que para comenzar un ciclo lectivo 2024 mínimamente en condiciones. Hoy por hoy tenemos una pérdida entre la canasta básica alimentaria de Tucumán, sin hablar en la nacional, de más del 122% en sueldo docente. Hoy te puedo decir que no solamente la prioridad ya no es ni siquiera alimentaria, sino también el poder llegar a las escuelas. Los docentes, con los aumentos de nafta, estaba escuchando recién un Álvaro Mejuto que comentaba que iban a aumentar nuevamente las naftas y todo lo demás. Está complicando lo que es el retorno a las escuelas, porque realmente los docentes están en una situación en sueldo entre indigencia y pobreza, según los últimos datos que nosotros tenemos del INDEC, porque nosotros siempre nos manejamos con datos oficiales, datos de la inflación. Por ejemplo, de diciembre del 2022, una canasta básica para no ser pobre tenía que tener un ingreso mínimo de 422.000 pesos, y un maestro de zona A con 10 años de antigüedad hoy por hoy tiene un líquido de 220.000 pesos en su haber. Entonces ahí estamos hablando de una pérdida importantísima de lo que es el poder adquisitivo del salario docente. Creo que lo que más preocupa, Beatriz, es que no se hable del tema, ¿no? Porque estamos hablando de que lo que se viene perdiendo en sueldos ya desde el año pasado, y estamos a enero, 30 de enero, y que todavía no haya abierto una mesa de diálogo, empezar a ver de qué manera se recupera el sueldo de los trabajadores, eso me preocupa más también. Y realmente es muy preocupante. Nosotros estuvimos trabajando todo el mes de diciembre y enero recibiendo y ayudando a muchos docentes, porque realmente es angustiante la situación por la que están atravesando muchos de los compañeros docentes. Sin mencionar también que errores en el tema administrativo de la nueva gestión del Ministerio de Educación, donde se le hicieron descuentos
muy groseros a los docentes en cuestiones de licencias mal presentadas por la administración o por lo que fuera. El no pago, en el caso de que se otorgó los 40.000 pesos, no sé cuál fue el criterio que se aplicó, que muchos docentes no recibieron el pago de esos 40.000. Además, tenemos también docentes que están con recalificación laboral por enfermedad o porque hayan sufrido algún tipo de trastorno, digamos, por ART, más los maestros secretarios y los docentes con cambio de funciones, que no es porque ellos quisieron tener un cambio de función, simplemente que por sus condiciones de salud tuvieron que pasar, digamos, a una docencia, sacarlo de frente del grado y pasar a cumplir tareas administrativas, y a los cuales se les ha reducido, se les sacó, por ejemplo, lo que es la conectividad, que es un ítem que viene de la nación, que se paga con aportes nacionales, que es el FONI, y que ese fondo fue creado justamente como compensación del salario a nivel nacional, se paga a todos los docentes junto con el incentivo docente, y que es, dice la ley, para todos los docentes que se desempeñen independientemente de su situación de revista, dentro de lo que es el sistema educativo, dentro del ámbito de educación. Por lo tanto, a todas estas personas les corresponde, y mucho más que están con una recalificación por tema de salud, es una reducción del salario el no abonarle ese ítem. Claro. Una reducción que hoy por hoy, con el sueldo paupérrimo que se está teniendo, es necesario para estos docentes. Eso implicaría, por ejemplo, no poder adquirir la medicación, que como todos sabemos, la medicación se fueron a las nubes, mucho más del 200%, en algunos casos el aumento en lo que es medicamentos, sin hablar el tema de las prestaciones médicas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son muchas cuestiones que tienen que ver, y son estos docentes que están cumpliendo tareas que justamente las tareas administrativas son muchas en los locales escolares y pocas las personas para realizarlo, porque son muchas las exigencias que se tiene desde el Ministerio de Educación con el tema de porcentajes, de saber esto, de saber siempre la escuela es como un medidor estadístico social, aparte de haberse convertido en un polo social de contención social. Las escuelas, con toda la explosión que hay hoy por hoy, es bastante complicado. Entonces, como para necesitábamos ser escuchados, que escuchen cuál es la realidad de la situación de los docentes. Muchas veces se juzga sin el conocimiento. Nosotros estudiamos muy bien cada uno de los puntos que se pidió en el petitorio, justamente para tratar de equiparar a los docentes, para poder hacer un buen inicio del ciclo lectivo mínimo, para que lleguen en condiciones, va rozando el sueldo de la pobreza, porque ya, como le digo, si un docente cobra 220.000 de líquido con 10 años de antigüedad, una zona de indigencia, según la inflación de diciembre del 2022, para ser indigente tenía que tener un sueldo de 214.383 pesos, o sea, estábamos a 6.000 pesos más o menos, claro, de la indigencia, claro, por sobre de la indigencia y por bajo de la pobreza. Beatriz, hicieron este petitorio, lo armaron a conciencia, plasmando la situación que están atravesando los docentes en Tucumán. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, tuvimos muy buena aceptación por parte del gobierno de la provincia. O sea, quedaron en armar mesas de trabajo, dar solución en lo inmediato, por ejemplo, a lo que se pueda, con respecto, sobre todo, a lo administrativo. Sí, con respecto a esto de lo administrativo, te voy a mencionar que han quedado pendientes de resolución
que simplemente era un acto administrativo. Lo que estaba faltando, por ejemplo, que son las leyes de titularización, la número 9.687, que fue sancionada el 25 de junio del 2019, la cual proponía la titularización de los centros de educación física, bibliotecarios, los equipos de apoyo, lenguas extranjeras, los tutores, los extutores de GB3. También quedó pendiente, que fue más bien por un capricho del exministro, que no quiso reglamentar y efectivizar esta ley, porque era un costo de 0 pesos de inversión para la provincia, porque el presupuesto educativo ya está. Entonces simplemente era un cambio administrativo. También está lo que es la ley 9.699, que fue sancionada después de mucho peregrinar y mucho tiempo, el 18 de julio del 2023, que le da el marco legal al traslado y titularización de los docentes de jornada completa, que en algunos casos hay docentes que están hace más de 20, 15, 25, 30 años en un cargo y no pueden ser titularizados todavía. Entre esos puntos también la normalización y elecciones en la Junta de Clasificación, que tenemos una Junta que está intervenida hace muchísimos años y solamente, no están normalizadas con elecciones como debería ser, con la participación de todos los gremios y agrupaciones que tienen representatividad colectiva en los docentes. También hubo algo muy importante, que es la reglamentación y la aplicación de la ley 9.010, que fue promulgada el 22 de mayo del 2017, y que esta es una ley muy importante porque habla en los casos de amenazas, lesiones al personal docente y no docente en los establecimientos educativos, que lamentablemente últimamente son tremendos los casos en los que son agredidos los docentes dentro de su horario laboral y dentro de su lugar de trabajo, y que esto ya es terrible. Muchas de las licencias de los docentes son presentadas justamente porque son generados ataques de pánico y todo lo demás por las amenazas, persecuciones y demás que están sufriendo los docentes hoy por hoy. Beatriz, sí, ¿cuál es el otro punto? A ver, te escucho. El otro dato no menor, y que como te decía recién, que las escuelas se han convertido en un centro, digamos, de contención social, es el tema comedores escolares. Ahí está la partida del mes de noviembre del 2022, que ha sido, las directoras le dieron el complemento nutricional a los alumnos, pero jamás le fue otorgada la partida para pagar a los proveedores ese dinero. Sí se abonó diciembre, pero no el mes de noviembre. Entonces muchos de los proveedores han cortado los víveres para esos comedores, y las directoras se ven en la situación de no poder abonarle, y es bastante dinero, digamos, la factura a estos proveedores. Y te recalco que por día, por alumno, se está otorgando 455 pesos para darle un desayuno y almuerzo a los chicos en la escuela primaria, que realmente es muy poco, y seguramente si sale esta partida de noviembre va a salir con los precios que estaban en el mes de noviembre, cuando nosotros ya hemos tenido más del 50% de inflación entre lo que es diciembre, enero. Entonces también hay un desfasaje con todo esto. Estamos hablando con Beatriz Alurralde, que es del Sindicato Docente de Tucumán. Me parece que hay muchos temas para seguir desarrollando. Vamos a ver qué sucede después del petitorio, a ver si hay respuesta para poder hablar con vos de nuevo, que nos vaya contando, a ver qué pasa con la mesa paritaria y qué pasa con los comedores, porque hay que actualizar la economía para los comedores, cómo se va a hacer. Estamos en una situación muy difícil. Así que vamos a estar comunicándonos con vos, Beatriz, de nuevo, para poder desarrollar lo que pase ya a partir de febrero. Bien, yo les agradezco mucho este espacio,
este espacio a ustedes. Y por último quería mencionar, si me permiten algo, Sí. Escuchaba recién lo que era de los planes de potenciar trabajo, que se descubrió que 163 agentes de educación estuvieron involucrados en esto. Bueno, nosotros denunciamos, nosotros somos los que propiciamos y nos enfrentamos en su momento al que fue el ministro Luis Mayer, y que propiciamos el juicio político hacia él justamente por todas estos inconvenientes y todos estos problemas que había, que se detectaron dentro de lo que era educación. Nosotros lo veníamos advirtiendo, lo veníamos con pruebas, con cosas que llegó a la instancia del juicio político y después se desestimó por cuestiones políticas, pero nosotros ya lo veníamos denunciando, la corrupción que había dentro de lo que era el Ministerio de Educación. Así que bueno, esperamos que ahora escuchen, hay una muy buena predisposición, digamos, para el diálogo con respecto a todo lo que habíamos propuesto, y por el bien de la educación, ojalá que tengamos muy buenas respuestas. Que así sea, Beatriz, y vamos a estar siguiendo el caso, así que en otras oportunidades te vamos a ir molestando. Desde ya te agradecemos estos minutitos. Por favor, cuenten conmigo para lo que necesiten, y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por este espacio. Buena jornada ahí entonces para